Las enfermedades mentales que ha visto padecer el ser humano parecen sacadas de una novela de terror. Van desde simples ataques de ira hasta alucinaciones profundas en las cuales la gente que las padece dice haber visto cosas como el mismo infierno. No es un tema raro hoy en día, pero a medida que pasan los años, se conocen cada vez más y más detalles macabros sobre estas. Y tampoco es raro de que mucha gente, de hecho, las padece a escondidas de la sociedad, con el temor de ser señalados como gente chiflada y ser encerrados en un manicomio. Lo esperado por lo general es que sean los adultos ya con unos tantos años vividos las principales víctimas de estas. Pero lo que eriza la piel de lo que voy a contarte esta noche es que en este caso en particular, quien la sufría era solo una niña. A medida que te cuente esta anécdota, trata de imaginar qué harías tú si fueras el padre de la pequeña que la protagoniza. Y sobre todo, quiero hacerte reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces no se ha acusado a alguien de enfermo mental para tapar una calamidad más grande? Historias de terror, misterio y enigmas que no te dejarán dormir tranquilo. Estás escuchando a Darts. Comencemos. Presta atención. Quien nos cuenta esta historia es una joven y viuda madre, quien decidió mantener tanto su identidad y la de su hija en el anonimato, por cuestiones obvias, ya que hasta hoy día nos asegura ni sus amigos, allegados, es más, ni siquiera sus familiares cercanos saben esta verdad. Y sería un completo disturbio para ella y su hija si llegaran a enterarse. Pero para no perder el hilo de la historia, le daré un nombre a la pequeña protagonista. Vamos a llamarle Verónica, y su madre nos relata su suceso de esta forma. Antes de que mi esposo muriera, nuestra hija, Verónica, fue diagnosticada con esquizofrenia infantil. La llevamos a infinidad de especialistas, pero casi todos llegaron a la misma conclusión. Su condición era rara, aunque ciertamente no era insólita. Mi esposo, al cual llamaré Paul, y yo estábamos devastados. A pesar de esto, los médicos nos sugirieron que no empezáramos a medicarla de inmediato. Tenían la preocupación de que los químicos podrían interferir con el desarrollo de su cerebro, y a los 5 años de edad, cuando el desarrollo cerebral apropiado es crítico, no querían arriesgarse. Solo iban a prescribirle antipsicóticos si es que las alucinaciones se tornaban demasiado severas. Con la decisión tomada, volvimos a casa mientras pensábamos en el futuro que le deparaba a la pequeña Verónica. Estaba claro que no sería fácil, pero al menos para mí, no era un obstáculo para detenerme. Llegados a casa, Paul envió a Verónica a su habitación a jugar, y ambos nos quedamos charlando a mueca forzada en la sala de estar. Recuerdo que él dijo que podría ser bastante útil identificar las alucinaciones que la niña pudiese presentar. Todo esto en el transcurso del año siguiente, antes de que comenzara la escuela. De esa manera podríamos saber qué era lo que debíamos anticipar en caso de alguna contingencia. Entre menos terceros involucrados, mejor para todos. Se me hizo bastante difícil estar de acuerdo con eso, pues yo había querido que comenzara el jardín de niños enseguida. Verónica había demostrado ser lo suficientemente inteligente y más que capaz, pero analizando los posibles escenarios, al final cedí. Simplemente no quería admitir que Verónica necesitaba atención especial. De antemano sabía que debíamos saber y aprender a diferenciar entre lo que serían sus alucinaciones a las cosas que salen de la imaginación normal y diaria que todo niño de su edad tiene. De hecho, era lo que más temíamos, ya que no había día en que ella nos contara cosas ridículas para nosotros, pero no tan descabelladas para ella. Desde historias viajando en una nave espacial a Marte, hasta conocer a sus personajes de caricatura favoritos en persona. Para mi fortuna,
aunque no de forma inesperada, a las pocas semanas comenzó. De entre todas esas historias, comenzamos a notar unos cuantos casos atípicos. Uno era un perro gigantesco que jugaba con ella mientras se suponía que debía estar durmiendo. El siguiente era un pez, el cual le seguía de un lado a otro y le hablaba sobre caricaturas y juegos. Pero el más desconcertante y atemorizante para nosotros era el de un hombre oscuro sin ojos, nariz y orejas. Según Verónica, este no paraba de decirle cuán divertido sería si ella saliera corriendo hacia afuera y jugara con él a media carretera. En más de una ocasión, Paul me comentó que había perseguido a Verónica después de que ella misma abrió la puerta mosquitera de la entrada de la casa y se precipitó hacia la calle congestionada, con una enorme sonrisa y unas carcajadas tan alegres que era obvia señal de su inconsciencia ante el peligro. Esto pasó una segunda ocasión, pero no fue sino hasta la tercera, en la cual Paul, harto y temeroso, se levantó por la madrugada, se reportó como enfermo en su trabajo y pasó el día colocando una cerca alrededor de nuestro jardín, guardando la esperanza en que aquello solventara el problema temporalmente. Era verano. Por más que quisiera mantener a Verónica adentro, sabía que la luz del sol y el aire fresco eran demasiado importantes como para que se los perdiera. Aún así, siempre que Verónica jugaba afuera, se iba en línea recta hacia la cerca y empezaba a llorar cuando no podía saltarla. Recuerdo haber estado sentada con ella mientras sollozaba y hablaba con una de sus alucinaciones: el pez. Su tema de conversación era inquietante de sobra. Según Verónica, el hombre oscuro estaba muy molesto con ella y le había dicho al perro que fuera lo más grosero posible cuando jugaran juntos. Aquello, a pesar de que yo era consciente de que era producto de su enfermedad, me había encendido una alerta de forma inconsciente. Cosas así no son propias de un niño, por más vueltas que les quisiera dar uno. Pero esto era solo una premisa de lo que estaba por venir. Lo siguiente que ocurrió fue en una mañana, cuando Paul ya se había ido a trabajar. Verónica comenzó a gritar de manera desaforada por un largo tiempo. No estaba en sí. Dijese lo que dijese, no se calmaba ni me escuchaba. Cuando finalmente logré tranquilizarla, le pedí muy atentamente que me contara lo que estaba sucediendo. Lo único que dijo fue que su amigo el pez había sido arrollado por un auto y que había muerto. Tratando de no romper la fina capa de su gran burbuja, que era más que inestable, hice mi mejor esfuerzo para consolarla, pero fue inútil. Ella continuó gritando en repetidas ocasiones durante toda la mañana y parte de la tarde. Recuerdo que vociferaba frases como: ¡No lo toques! ¡Vete de aquí! A todos debería pasarles lo mismo que a mi pez. Eran espeluznantes, aún viniendo de mi propia hija, y tenía que soportarlo sin rechistar hasta que se le pasara. Paul y yo tuvimos una plática extensa esa noche. Decidimos que su condición se encontraba lo suficientemente mal como para que requiriera de la medicación que habíamos estado tratando de evitar desesperadamente. Así que después de un viaje al médico, quien escuchó con atención todas las observaciones que hicimos, se concordó en que su condición era potencialmente severa y le prescribió las drogas. Como suelen decir, antes de la calma viene la tempestad. Se nos dijo que lo observáramos muy, pero muy cuidadosamente. La medicación podía provocar que las alucinaciones empeoraran antes de que mejoraran. En los primeros 2 días de medicación, no noté un efecto duradero o apenas pasable. Pero al tercer día, sus alucinaciones se volvieron terriblemente violentas. Nunca había visto a nuestra hija tan atemorizada. Durante el transcurso de los siguientes 2 días horrorosos, ella no quería tomar líquido alguno.
Nos había descrito cómo el pez se había convertido en un monstruo después de su muerte, y ahora hacía que el agua tuviera un sabor pútrido. No podía dormir, y de hecho se negaba a hacerlo, ya que me contaba cómo el perro le hería siempre que se encontraba sola en su habitación. Pero sobre todo, cómo lloraba cada vez que con dificultad describía cómo el hombre oscuro sin nariz, orejas y ojos rasguñaba su abdomen con tanta fuerza que la hacía sangrar. Al inicio solo lo tomé como un terrible efecto secundario de la medicina y estaba más que dispuesta a cortar las dosis. No hasta que por casualidad logré ver entre debajo de su camisa unas pequeñas manchas de sangre. Asustadísima se la quité para revisar de inmediato. Había arañazos frescos por todos lados. Mi primera reacción fue de terror absoluto. No era posible que una simple alucinación hiciera esas cosas, y mucho menos quería pensar en cómo mi hija describía aquel horrible monstruo que las hacía. Respiré hondo y comencé a analizar la situación. Revisé sus uñas y efectivamente podía ver restos de sangre y piel por debajo. Se hacía daño a sí misma. Paul y yo no sabíamos qué hacer. El estrés por los episodios de Verónica tensó la relación entre nosotros. Y aunque él ocultase, podía notar que su depresión de hace años había resurgido. Pero por alguna razón, me preocupaba más por mi hija inocente que por mi marido. No se nos ocurrió otra cosa más que visitar de nuevo a los médicos y contar lo sucedido. Estos nos pidieron que comenzáramos a disminuir gradualmente la medicación de Verónica para ver si las cosas mejoraban en algo. Pero yo no pude notar diferencia alguna. Verónica siempre estaba asustada, llorando, gritando y continuaba rasguñándose a sí misma cuando nosotros no estábamos cerca, usualmente después de la hora de dormir. Paul y yo empezamos a turnarnos las noches para dormir en la habitación de Verónica y así mantenerla vigilada. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, encontraba sangre en sus sábanas, ropa y debajo de sus uñas casi siempre que revisaba. Según ella, ahora no solo el hombre oscuro, sino cada una de sus alucinaciones se había vuelto agresiva. El pez la mordía y el perro enorme se recostaba encima de ella para que no pudiera respirar. Con todo el dolor de mi corazón, ya comenzaba a considerar seriamente si Verónica necesitaba ser internada, pero me reconfortaba en el fondo saber que sería por su bienestar. A final de cuentas, Paul no soportó la carga y me dejó sola con Verónica. Como ya había dicho, soy viuda desde aquel sábado por la mañana mientras Verónica y yo estábamos en la cocina comiendo el desayuno. De pronto, el disparo de un arma cortó de tajo la tranquilidad del ambiente. Paul tomó la última decisión errónea que un ser humano puede tomar. No me molestaré en detallar la conmoción, el sentimiento de traición y la desesperanza pura que le siguieron. Se me dejó sola para cuidar a una hija terriblemente enferma, y aún así, sabía que saldría de esta de cualquier modo. Un par de semanas después de su funeral, estaba limpiando la casa con Verónica a mi lado, quien mostraba orgullosamente los nuevos guantes de felpa que mi hermana le había comprado, con la esperanza de que dejara de lastimarse. Hasta entonces había funcionado bastante bien. Por alguna razón, Verónica se encontraba en uno de sus infrecuentes estados de ánimo positivos mientras escudriñábamos la casa. La sensación de nostalgia opacaba ese gran avance en ella, mientras empacaba cosas pequeñas que le habían pertenecido a Paul en una gran caja de madera. Me dolía demasiado verlas cada día. Recuerdo cómo Verónica me comentaba, distraídamente, que había estado durmiendo mucho mejor, sin ninguna pesadilla, y que el perro ya no se estaba subiendo en ella, sumado a eso que el pez había vuelto a ser amigable y gracioso. Le dije lo feliz que me hacía escuchar eso, mientras llevábamos la caja que estaba cargando al cobertizo de Paul. Caí en cuenta que Verónica no mencionó al hombre oscuro de rostro aterrador, así que pensé en preguntarle si éste aún le estaba pidiendo que se lastimara. Pero antes de que pudiera medir palabra, la vi rasguñándose su abdomen fuertemente. Gracias a Dios por los guantes de felpa.
No dudé un segundo, aprovechando su estado anímico. Así que continué con mi charla y le pregunté el por qué el hombre oscuro le pedía que se hiciese daño. A lo cual solo me respondió: dice que es para que el perro feo no me reconozca y al pez le dé asco morderme, pero por más que lo hago no funciona. Me partió el corazón el tono inocente con el que dijo esas palabras. De alguna manera debía convencerla de que eso era totalmente absurdo, sin dañar su psique. No caí en cuenta cuántos minutos pasaron hasta que llegamos al cobertizo. Era un sitio sagrado para mi marido. Ni siquiera yo entraba aquí tan seguido. Recuerdo que solo habían sido un par de veces desde que llegamos a esta casa. Después de probar alrededor de 15 de las 30 y tantas llaves que Paul había mantenido en su llavero, finalmente escogí la indicada para quitarle el seguro a la puerta. La abrí y seguido a eso, Verónica corrió hacia adentro para explorar. Ella giró hacia la izquierda y yo a la derecha, buscando un lugar en donde pudiese guardar la caja. Entonces, escuché que Verónica rió por lo bajo y exclamó: ¡ahora yo estoy encima de ti! Me di la vuelta para ver a quién le estaba hablando. Arrugado en una esquina, debajo de Verónica, había un enorme y viejo disfraz de perro. Si mi contenido te deja sin palabras, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir con todos tus conocidos. Apreciaría bastante si lo hicieras. Mi nombre es Darts. Nos vemos muy pronto.